Bueno, buenas tardes con todos. Muchísimas gracias, Gustavo, por tus generosas palabras. Para mí realmente es un honor y un privilegio estar aquí en Venezuela, esta Venezuela que tanto queremos y que hay tanta afinidad entre Ecuador y Venezuela, y sobre todo entre Guayaquil y Venezuela, porque los guayaquileños nos comportamos como los venezolanos en general, y me siento realmente en casa. Te agradezco mucho esta invitación. Oscar, gracias por tu introducción. Realmente no tenía el gusto de conocer a Oscar personalmente hasta ahora, hace pocos minutos, pero nos conocíamos por amigos mutuos, en diferentes foros, en diferentes paneles, y para mí el rostro de Oscar, lo que significa Oscar, es justamente lo que está aquí, el diálogo productivo. Gracias, Oscar, por esa introducción, es un honor estar aquí. A Carlos Larrazado, mi gran amigo, mi compañero en AINA, en la Asociación Industrial Latinoamericana, un pilar fundamental, Carlos, desde las asociaciones industriales, le agradezco muchísimo esta invitación, es un honor. Jorge Roy, también gran amigo, que ha estado en algunas ocasiones en Ecuador y hemos compartido algunos foros juntos. Ismael, que está por aquí también. Muchísimas gracias a todos con Industria, a sus expresidentes, a sus directores, a sus funcionarios, a todo su equipo, a los demás presidentes de gremios productivos que están aquí con nosotros, a los miembros de la prensa que nos acompañan, a autoridades públicas, autoridades privadas, a todo el público aquí presente. Quiero comenzar nuevamente agradeciendo la invitación de Comindustria para participar en este evento. América y el mundo miran con atención lo que está pasando en Venezuela. Y esta atención, aunque absolutamente respetuosa de la voluntad soberana de los venezolanos, se motiva en las raíces históricas de lo suyo. Porque juntos libramos las batallas de la independencia consolidada hace casi 2 siglos. Y juntos hemos andado y desandado a lo largo de la vida republicana las vías que en su momento nuestros dirigentes consideraban como más convenientes para el desarrollo. En verdad, que si algo ha caracterizado el pensamiento de América Latina es haber concebido el desarrollo como una entelequia, en el mejor sentido aristotélico del término. Y así hemos terminado confundiendo casi siempre objetivos con instrumentos, políticas con estrategias con tácticas. A causa de estas confusiones, en América Latina se fabrican desde los primeros años de la vida republicana revoluciones que únicamente eran alzamientos armados para enmascarar aspiraciones caudillistas, generalmente movidas por el deseo de satisfacer apetitos incontrolables de ejercer el poder político. Por eso, los gobiernos nacidos de esas razonadas ni siquiera lograron poner las bases del desarrollo económico y social de nuestros pueblos. Y créanme que me quedan dudas de que casi 2 siglos de vida republicana no han sido suficientes para transformar esa entelequia en programas sólidos de gobierno para buscar la vía hacia el desarrollo. En este contexto, una de las primeras cuestiones en que debemos obtener acuerdos reside en definir el entorno socioeconómico que sea más propicio para impulsar el desarrollo. En varios países de América Latina se vive un clima de expectativas, porque a ese entorno se lo ha etiquetado como el socialismo del siglo XXI. Yo creo que es un error poner etiquetas al desarrollo. Es cierto que los tiempos que vivimos no se caracterizan por la estabilidad, debido a las variables que enfrentamos a diario, y que hace proclamar a varias personas que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Pero esta realidad, caracterizada por una confrontación que a veces toma matices de polarización irreconciliable, parece haber olvidado que más importante que imponer una visión sobre la economía y la sociedad es construir juntos el futuro, con la convicción de que para lograr la sociedad que anhelamos se requiere de coraje y de trabajo incesante e inteligente, y primordialmente debe existir un diálogo franco y continuo. Aquí voy a permitir hacer una reflexión y una invitación a los que están aquí presentes. En el mes de septiembre, el 26 y 27 de septiembre, tenemos un evento como Industria Latinoamericana, que es el World Business Forum Latinoamérica. Justamente el tema es la cohesión social, lo que debemos de hacer el sector privado y la sociedad civil en general para
formular un diálogo que traiga inclusión. Ese evento se va a realizar en México el 26 y 27 de septiembre. Las inscripciones son en línea, World Business Forum Latinoamérica, AILA 2013. Y los invito a ese evento porque justo es reforzar estos temas que estamos tratando el día de hoy. Construir juntos el futuro. No se trata de un simple decir, se trata de mirarnos con sinceridad para reconocer nuestras coincidencias y trabajar en disminuir nuestras discrepancias. Por ejemplo, tenemos que reconocer que mientras unos piensan en integración, acumulación de origen, economías de escala, complementación, competitividad, políticas de Estado para fomentar las inversiones productivas, respetar el derecho a la propiedad, separación de poderes, respeto a la seguridad jurídica, simplificación administrativa, visión de largo plazo para proyectos de desarrollo, y lo piensan en un marco de democracia y de libertad para crear progreso, hay otros cuya visión es distinta. Ellos piensan en reanudar un proceso de liberación continental, incluso reviviendo los fantasmas de la Guerra Fría. Y para eso dicen creer en la democracia, pero en una democracia niveladora, cuyo objetivo es propiciar el igualitarismo practicado desde arriba hacia abajo. Esa es una democracia de tabla rasa, en nombre de la cual se dedican a fabricar anhelos febriles para alimentar el revanchismo social, tratando de convencernos y justificarse de que lo antiguo es lo nuevo, y que por ser así, la revolución que preconizan reivindicará esa vieja aspiración de la igualdad, construida sobre los despojos de todo cuanto ambiciona arrebatar a quienes han tenido la fe de emprender y construir realidades económicas que generan producción y empleo. Es cierto que debemos ser tolerantes con esas propuestas, como se debe proceder en una democracia. Nuestra tolerancia tiene que expresarse en la actitud de pedir más democracia, precisamente para debatir si el desarrollo es cuestión de un redentor o si la ejecución de un proyecto político puede trascender la Constitución y las leyes y la voluntad libremente manifestada en las urnas. Debatir también visiones, con el fin de establecer si la única perspectiva para el desarrollo es la socialista, con toda su fanfarria altisonante de resentimiento social y de militancia ideológica, que son tomadas como requisitos de acreditación para validar derechos ciudadanos. Debatamos estos puntos como un ejercicio previo para construir consensos que sirvan de base para el desarrollo en un entorno democrático. Como organizaciones empresariales, esta tiene que ser nuestra contribución a la democracia, porque tampoco se trata de imponer visiones presuntamente legitimados por un respaldo popular. Si no vamos a ese debate democrático, terminaremos de espectadores y veremos cómo se convierten a nuestros países en sociedades de retaguardia. Es decir, en países donde se vive una suerte de política retro que insiste en las viejas prácticas construccionistas, aquellas basadas en la pretensión de que es posible arreglar las sociedades del Estado como si la vida humana en comunidad se tratase de una máquina que requiere de un experto que se arrendee unas palancas, gire tuercas y presione botones. Esa pretensión ya fracasó estrepitosamente con la caída de los regímenes socialistas de Europa del Este, cuando sus pueblos, por encima de sus dirigentes, comprendieron que ese paternalismo estatal elimina la responsabilidad individual y los condena a la pobreza colectiva en nombre, valga la redundancia, del colectivismo. Porque quienes quieren gobernar en nombre de una revolución no entienden que el problema no es la distribución de la riqueza, sino que el problema es la pobreza. Y diré más, no entienden que el problema no es distribuir lo que todavía no se ha creado, sino crear primero para distribuir mejor. La caída de la Unión Soviética y sus satélites tampoco parece haberles ayudado a entender que el camino radical desde arriba es infructuoso, porque destruye el orden. Que el sistema económico, político y social no es cuestión de declararse fervientes devotos de una patria latinoamericana, y que más allá de la creación de constituciones y nuevas leyes está el respeto a las libertades individuales, entre ellos el derecho a la propiedad. Entonces, el debate va seguramente a iluminarse con una conclusión que todos aceptaremos. La base más sólida para el desarrollo está en la democracia. No la democracia tumultuaria, no la democracia plebiscitaria. Tenemos que construir una democracia con un sistema económico y político cuyo objetivo
sea precisamente la libertad. Tenemos que saber decirle un no, repito, un no rotundo a lo que Alexis de Tocqueville en 1856 llamó despotismo democrático y que lo resumía como una forma particular de tiranía que buscaba, abro comillas, tan solo un pueblo compuesto por individuos casi semejantes y enteramente iguales, solo esa masa confusa, reconocida como único soberano legítimo, pero cuidadosamente privada de todas las facultades que podrían permitirle dirigir e incluso vigilar por sí misma su gobierno. Por encima de ella, un mandatario único, encargado de hacerlo todo en su nombre, sin consultar con nadie, para controlarlo, una razón pública sin órganos, para contenerlo, revoluciones y no leyes, de derecho, un agente subordinado, de hecho, un amo, cierro comillas. Tal vez un régimen de despotismo democrático tan visionariamente descrito por Tocqueville hace 157 años conduzca a nuestra sociedad al desarrollo, pero el precio sería terrible, devastador. Gracias. Ese temor, que seguramente lo compartiremos la generalidad de las personas, al margen del espectro político e ideológico en que nos autoubiquemos, nos lleva a concluir que no hay base más sólida para el desarrollo que el que se construye desde la libertad democrática. Pero ¿para qué queremos libertad democrática? La respuesta es breve y concreta: para realizarnos como individuos, como familia, como sociedad. Esta realización tiene signos propios: contar con servicios básicos, confiables y seguros, a partir de una infraestructura en salud, educación, energía, deporte y recreación, cultura, transporte, comunicaciones, seguridad social. Y estos son los signos del desarrollo. Entonces, desarrollo, realización individual y libertad democrática constituyen parte indisoluble de un todo que a la larga resulta en menos pobreza. Sí, en menos pobreza. Cuando nos planteamos el desarrollo como una meta, cometemos un error. El desarrollo es un medio, la meta es crear riqueza, y el resultado de crear riqueza es disminuir la pobreza. Hecha esta precisión, y con el permiso de los organizadores de este importante congreso, reformularé el título de mi intervención. Tenemos que hablar no de las bases para el desarrollo de América Latina, sino de las bases para aprovechar la riqueza de América Latina. América Latina es la región más rica del planeta. Tenemos las mayores reservas de agua dulce, la mayor biodiversidad. La Amazonía es la selva más importante del mundo. Las minas de cobre y oro de Chile y Perú están entre las primeras, y de combustibles fósiles, ni se diga. En pocas palabras, el acervo que poseemos nos permitiría definir un modelo de desarrollo que ataque con eficacia desde enfermedades catastróficas, aprovechando los elementos activos, vernáculos de la naturaleza, abastecer buena parte de la demanda mundial de alimentos, satisfacer necesidades energéticas, proveer minerales para satisfacer buena parte de la demanda mundial, hasta limpiar la atmósfera de contaminantes y ofrecer armas para el turismo y la diversión. Ahí está el acervo. Y nosotros, no los gobiernos, no los burócratas, sino los ciudadanos latinoamericanos, somos sus propietarios. Tenemos que saber desarrollarnos para crear riqueza que no solo sirva al bienestar de nuestros pueblos, sino del mundo. Crear riqueza es la clave. Para eso está la informática y los procesos de producción basados en las tecnologías de la información y la comunicación. Para eso está la inteligencia y capacidad de emprendimiento de nuestra gente. Para eso está la sabiduría ancestral, que con toda seguridad nos llevará a crear conocimiento adaptado a nuestras realidades. Todo esto aplicando producción sustentable. Puede parecer esto una declaración lírica, y también hasta puede ser tomada como descorista del rigor de una propuesta que le corresponde a la ciencia económica. Pero, señoras y señores, nos hemos pasado 2 centurias desde que llegamos a la independencia discutiendo las formas para desarrollarnos. Y hemos perdido de vista que los recursos están ahí, en nuestras narices, en medio de nuestra pobreza. Nos hemos distraído en pensar revoluciones, nos hemos distraído en pensar cómo hacer que el rico sea menos rico, y lo que hemos logrado es que los pobres sean más pobres.
Que la corrupción se incremente para parir nuevos ricos en nombre de luchar por los pobres. Nos hemos dejado distraer por liderazgos mesiánicos que prometen revoluciones y más revoluciones mientras subordinan la independencia de los poderes del Estado a sus intereses. Mientras quieren tener una prensa docenada que solo publique lo que ellos les agrada para alimentar sus egos revolucionarios, que le cantan al Che y defienden dictaduras de décadas solo porque son democracias despóticas. En esa distracción, lo que hemos hecho es dejar que vengan los de afuera y se lleven lo que nosotros no sabemos aprovechar. Los esfuerzos de integración de América Latina se remontan al sueño de la patria grande que Bolívar intentó mentalizar infructuosamente con la Gran Colombia. Muchos años después, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALAI, que devino en ALAI, la Asociación Latinoamericana de Integración, buscó en el libre comercio una propuesta de integración regional que pretendía, con una visión audaz para la época de su conformación, plasmar la integración a través del libre comercio. Pongo énfasis en esto último, porque más allá de los discursos, la ALAI se inscribía en los nuevos aires que se respiraban con la Revolución Cubana a principios de los años 60. A finales de esos mismos años 60, el Pacto Andino se plasmó como un intento más localizado por hacer de la integración una propuesta para articular el proteccionismo cepalino con el desarrollo de mercados locales y la industrialización. De ahí surgieron programas ambiciosos como el metalmecánico y el farmacéutico, para citar los más importantes. No es mi intención señalar los aciertos, que han sido muchos, y los fracasos, que también han sido significativos de estas iniciativas. Solo quiero decir que su denominador común ha sido que finalmente, como esfuerzo regional, siempre sucumbieron a factores locales, cada uno de los países integrantes de esos acuerdos. Para decirlo en pocas palabras, redictan en cierta medida el fracaso de la Gran Colombia. Pero sí puedo señalar una de las razones para ese fracaso. No hemos hecho el intento de construir instituciones democráticas sólidas, para que a partir de ellas la integración sea formulada como un medio para aprovechar nuestras riquezas y construir la vía ancha que nos conduzca al desarrollo. Y en muchos de los casos hemos tenido que dar prioridad a las visiones endógenas antes de construir un proyecto regional con una visión extrarregional, extracontinental. La globalización nos impone un cambio de paradigmas. En algunos casos hemos iniciado esos cambios porque nadie puede dudar de las prioridades del comercio internacional, que hoy son diferentes a las que se vivían hace un cuarto de siglo o hace apenas 5 años. Y el comercio internacional es una de las vías para movilizar las riquezas y para generar desarrollo. La globalización no podría ser tal sin la revolución de las comunicaciones, generó, por ejemplo, el uso del Internet y de formas instantáneas de información, incluyendo las redes sociales. Ya estamos próximos a la época en que, como lo han señalado sociólogos, lo que cuente para medir la riqueza no esté relacionado únicamente con la disponibilidad de recursos naturales, sino de manera más determinante con el uso de información para explotar esos recursos en condiciones óptimos económicos y financieros. El flujo de información solo será posible en una sociedad libre. No hay posibilidades para que la información circule en el despotismo democrático al que aludió Tocqueville. Y no hay posibilidad porque ese flujo de información siempre traerá aparejado la toma de decisiones económicas que inciden en la vida de la sociedad. Frente a esa realidad, el Estado autoritario ya no tendrá oportunidades y seguirá el camino que lo lleve a desaparecer. La alternativa que se necesitará será de un Estado que promueva la colaboración entre los sectores públicos y privados para generar riqueza. Esa cooperación nace en un marco de absoluta confianza, y esa es la palabra clave: confianza. Confianza de que cada cual hace lo que le corresponde hacer bajo un sistema de libertades, en el campo que le corresponde actuar. Esto es un cambio de paradigmas, porque el desarrollo ya no será solamente responsabilidad de los gobiernos, sino que será consecuencia de la confianza que logren los sectores públicos y privados en un régimen democrático. Está claro entonces que el desarrollo es una tarea de todos, y que en esa tarea la prioridad reside en saber crear el clima adecuado para que los ciudadanos busquen, de acuerdo a su capacidad, cómo canalizar las oportunidades que como individuos tienen para procurar el bienestar. La riqueza no es mala per se,
La riqueza promueve el desarrollo. Lo malo está en utilizar la riqueza para crear poder y abusar del poder. Para evitar eso están las constituciones y las leyes. Lo que se debe combatir es la pobreza. Y eso no se combate con decretos. Eso se combate creando un entorno democrático de libertades plenas, donde se debe tener en cuenta que, como decía Jon Stewart, el valor de una nación no es otra cosa que el valor de los individuos que la componen. Hoy, más que nunca es necesario generar producción y empleo que permita afirmar la importancia de la economía de mercado, los procesos de integración económica y comercial, la estabilidad macroeconómica, la responsabilidad fiscal y la mejora del marco regulador, para asegurar un crecimiento sostenido y sostenible que propicie la generación de innovación, inversión, riqueza y empleo. Por eso es importante insistir en la necesidad que se tiene precisamente en estos días de estimular a nivel de la región latinoamericana formas de crecimiento basadas en exportación de productos y servicios más diversificados y de mayor valor agregado. Amigas y amigos, estamos viviendo una etapa vertiginosa que no nos dará tregua para seguir haciendo todo lo que debemos hacer con el fin de materializar en el desarrollo las inmensas riquezas que como región posee América Latina. De eso se trata. Ese es nuestro compromiso. Compromiso con nosotros, con nuestros trabajadores, con nuestros conciudadanos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos. Vamos adelante, que lo tenemos todo. Otras regiones del mundo no cuentan con la dotación de riquezas que tenemos en América Latina y, sin embargo, han logrado mejores niveles de vida que el nuestro, porque han sabido aprovechar con criterio de escasez lo que tienen. Y han creado un sistema político de libertades, estimulante para ejercer su creatividad y emprendimiento, incluso superando sistemáticas adversidades de la naturaleza. Nosotros, los latinoamericanos, tenemos, como pocas regiones del mundo, ventajas para producir porque, insisto, somos ricos en recursos. Del aprovechamiento eficaz y, sobre todo, responsable de esas riquezas depende el futuro de las nuevas generaciones. Las bases para el desarrollo están ahí. Son nuestras abundantes riquezas naturales. No podemos eludir la responsabilidad de ponerlas al servicio de nosotros en el mundo. La tarea es empezarla ya, sin más dilaciones. Vamos adelante, señores y señores. Muchas gracias. Bien, vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Invito a nuestro conferencista, a Henry Confer, para que suba para la sesión de preguntas y respuestas. Nos hacen llegar las preguntas a través de las personas que están en los laterales para iniciar las preguntas a nuestro invitado. Ahí está, perdón. Lamentablemente no se oye, pero ya me cogió la pregunta, los demás vayan haciendo. Florencia, por ahí nos va a ayudar también si alguien más quiere entregar la pregunta. Pásenme esa pregunta, Virginia. Gracias. La pregunta es el caso de China y el caso de Japón entre 1873 y 1943 que niegan democracia. Gracias. A ver, vemos la apertura que está teniendo China dentro del proceso de transformación que está teniendo. Para esta pregunta le recomendaría al señor que me hizo la pregunta que haya un libro que se llama Kicking Away the Ladder. Ahí se explica claramente cómo en esa época del desarrollo económico del mundo sería el proteccionismo económico para generar unas bases de competitividad sistémica a esas economías previo a la apertura.
eran otras la velocidad del mundo, eran otras las comunicaciones, era otra la logística que existía en ese momento. Hoy el mundo demanda soluciones inmediatas, hoy el mundo demanda competitividad sistémica en puertos, aeropuertos, hoy el mundo demanda digregación tecnológica. Entonces yo creo que el mundo de hoy, el mundo de 1878 es muy distinto y no podemos basar nuestro progreso en pensar hace más de 100 años lo que hacen otros países y con las condiciones que el mundo tenía en ese momento. En algunos casos se habla de que es preferible la eficacia en el gobernar, en ejercer el poder, que el hacerlo en nombre del pueblo. ¿Cómo queda eso con su planteamiento con respecto a la democracia? Yo más que la palabra eficacia utilizo el término efectividad, porque la efectividad es lo que resume la eficacia y la eficiencia. Hay que ser efectivo, el dinero es efectivo, hay que ser efectivo en una actividad. Finalmente, un gobierno, independientemente de la ideología, tiene que servir para cumplir lo que su cliente, hablando en términos empresariales, quiere. Y ese cliente que quiere, ese cliente de la sociedad, ese cliente quiere bienestar, quiere cada día poder vivir mejor, quiere desarrollarse en un ambiente de bienestar. Y eso es a lo que tiene que apuntar un gobierno. ¿Cómo se hace eso? Vemos el crecimiento de América Latina. Entonces nos dicen unos gobiernos que son de izquierda, otros gobiernos que son de derecha. América Latina tiene una suerte en el sentido de que mucho de su crecimiento se da por recursos naturales y entonces se permite deficiencia dentro del gobierno. América del Norte, que no tiene esos recursos naturales que tiene Latinoamérica, tiene que ponerle énfasis a la escasez en el gobierno, a la institucionalidad para manejar esos recursos escasos y poder también ver los efectos adversos de la naturaleza, huracanes, terremotos, etc. Entonces yo creo que el problema es cómo podemos tener un gobierno que sea lo más efectivo posible para poder realmente resolver los problemas de la sociedad, porque finalmente la política es consecuencia de lo social y tiene que haber una competitividad en ese programa de gobierno que sea sostenible. ¿Qué quiero decir con competitividad sostenible? Que el crecimiento económico, sector de desarrollo económico en la comunidad con inclusión social y con protección ambiental. Volver al tema de las riquezas naturales como fuentes de progreso no es como retrógrado en un mundo en el cual precisamente podemos ser productivos con base a todas las ventajas competitivas que se generan en los países. Gracias. Yo creo que se malentendió el tema de las riquezas naturales. Nosotros somos ricos por los recursos naturales que tenemos. Pero eso no quiere decir que hacia ahí debe apuntar la matriz productiva latinoamericana. Debe apuntar en muchos ejes. Uno, en la utilización, por supuesto, eficiente, financieramente y económicamente de esos recursos naturales. Pero también en la generación de valor agregado sobre esos recursos. En la generación de valor agregado, por ejemplo, sobre el tema agrícola. Tenemos grandes extensiones de tierra, tenemos un continente muy vasto y se puede todavía explotar el campo latinoamericano. Prácticamente el 84% del campo latinoamericano todavía no ha sido explotado con eficiencia. Y ese es otro tema que hay que ponerle énfasis. Pero definitivamente el desarrollo y la competitividad que se genera en el país se genera a través en la región se genera a través de la tecnología. Hay que hablar de la educación como un pilar fundamental dentro de la producción. Y la región también necesita de lo que se denomina industrias industrializantes. ¿Qué quiere decir esto? Industrias básicas que a su vez generan más industrialización. Entonces hay que ver los pilares de la integración dentro de la matriz productiva, los pilares de la generación de valor agregado sobre la producción agrícola tradicional, hay que ver los pilares de la integración, cómo podemos integrarnos en un mundo que de hecho ya es globalizado, mejorando nuestra capacidad productiva y nuestra competitividad y por supuesto la tecnología y la educación como un pilar fundamental y los recursos naturales. ¿Cómo abordar el compromiso social y su vinculación con la educación superior en nuestros países? He dicho que la democracia y la producción no solamente dependen de un gobierno, depende de todos. Y yo he sido uno de los dirigentes gremiales latinoamericanos que más ha impulsado el diálogo social.
Yo creo que el diálogo social se torna un pilar fundamental para dar respuesta a esta pregunta. Un diálogo social en donde no solamente tienen que estar los empleadores, es decir, los gremios de la producción, tienen que estar también los sindicatos, los trabajadores, tienen que estar involucrada la academia, tienen que estar involucradas también las organizaciones no gubernamentales, las ONGs que hay algún tema de responsabilidad social. Y no solamente el sector formal de la economía. En nuestros países nos acostumbramos a hablar del sector privado pensando en el sector formal de la economía. Y el sector informal llega a niveles en muchos países casi el 50%. Creo que aquí en Venezuela rondea el 40%, no tengo la cifra exacta. Pero es un sector que también hay que involucrarlo en este diálogo social. Solamente con un diálogo social inclusivo, en donde por supuesto tiene un papel fundamental la academia, se puede generar esta política público-privada, esta alianza público-privada para resolver los problemas del país. Los problemas de los países latinoamericanos no pueden ser resueltos por el sector público solamente, tampoco pueden ser resueltos por el sector privado solamente. Se requiere de los dos sectores y ahí es donde toma fuerza la alianza público-privada y justamente el diálogo social inclusivo. Henry, nos gustaría conocer cómo hicieron en Ecuador para dialogar con un presidente que parecía tener todos los síntomas del despotismo democrático. Delicada la pregunta, pero vamos a tener que contestar. A ver, yo creo que se necesita mucha estrategia primero porque hay que ser una culpa como empresarios. O sea, no podemos jugar el juego de echarle la culpa a otros. La política es consecuencia de lo social. Eso lo tengo que tener sumamente claro. Y si una sociedad demanda la política que estamos viviendo, es porque algo pasado en el camino, en la historia. Entonces yo creo que también hay que ser un día culpa. En ese sentido, identificando nuestros problemas, primero se planean estrategias de comunicación, se planean proyectos en conjunto, se planea cómo realmente se puede constituir una alianza público-privada. Y aquí la clave es lo siguiente: dialogar en lo que se está de acuerdo. Entonces me van a decir, bueno, ¿qué se puede dialogar si ya se está de acuerdo que se va a dialogar? Bueno, poner sobre la mesa lo que se está de acuerdo en ese diálogo y ejecutar en conjunto con lo que se está de acuerdo. Y dialogar profundamente en lo que no se está de acuerdo, porque el diálogo tiene que existir en lo que no hay consenso. Entonces, en eso que no hay consenso, dialogar profundamente, abiertamente, francamente, para generar ese marco de confianza. Y en lo que hay consenso, ejecutar en conjunto. Ponerse, digamos, cada quien la tarea que tiene que resolver y dar los resultados. Yo creo que esa es la forma de caminar y así lo hemos hecho en el pueblo. ¿Qué podemos hacer los empresarios para contrarrestar la seducción del populismo? ¿Qué acciones efectivas podemos tomar contra un gobierno hostil? Lo primero contestando esta pregunta es siempre manejarnos en el marco democrático, porque si hacemos una crítica de algunos gobiernos de la región en donde se cruza la línea de la democracia, nosotros no podemos caer en el mismo juego. Por definición, el sector privado, no gubernamental, no quiero decir eso solamente los empresarios, somos los primeros veedores de una democracia en el país. Entonces no podemos caer en ningún tipo de juego que no sea dentro del marco de la ley y de la Constitución. Eso por el principio. Diálogo, se necesita acercamiento, se necesita identificar las estrategias en donde puede haber sinergias. Eso yo creo que es lo principal. Y caminar en ese sentido tratando de aterrizar, como les digo, proyectos específicos que generen en el corto plazo resultados para generar más confianza, para trabajar en temas de mediano y de largo plazo. Es muy difícil decir, bueno, quizás el gobierno no quiere hablar conmigo, entonces ¿cómo yo puedo tener un acercamiento? Lo que usted dice es a lo mejor porque en su país o en la región, en los diferentes países de la región hay un acercamiento. Yo creo que por más que exista un distanciamiento entre el sector público y el sector privado, tiene que buscar siempre el sector privado ese acercamiento para dialogar con el sector público. Nosotros hace poco tiempo en Ecuador y en muchos de los países latinoamericanos, cuando sale un presidente y viaja a diferentes países, lleva una comitiva privada. Me encantaría ver eso pronto en Venezuela, ver que acompañe el sector privado, por ejemplo, el gobierno, para generar justamente ese marco de confianza y poder trabajar y expresar los problemas que tienen. La solución no es simple, se necesita de mucha preparación, se necesita ser objetivo, se necesita saber, disculpen el término, qué pelea pelear y qué pelea no pelear para generar
ese marco de confianza y poder entonces persuadir con objetividad, con fundamentos, con técnica, que para eso estamos los gremios, justamente somos el puente entre el sector público y privado, necesitamos ser objetivos, propositivos y nunca dar una protesta sin ser acompañada por una propuesta. Yo creo que eso es fundamental para generar confianza. Plantea la necesidad de unirse para de alguna manera encaminar el desarrollo por caminos distintos a los planteados en los modelos económicos socialistas. ¿De qué manera podemos unirnos los emprendedores latinoamericanos para apuntalar los cambios que requieren los modelos económicos actuales? Desafortunadamente no somos poder, el poder es el sector público. Y eso lo tenemos que tener claro, y esa es la frustración que yo me encuentro cuando estoy en Guatemala, que acabo de estar en Guatemala hace poco en el Guatemala Investment Summit. Estuvimos en República Dominicana, estuvimos en México, estuvimos en la CELAC Unión Europea, en la cumbre de Chile, estuvimos en Perú, y me encuentro con la misma pregunta: ¿qué podemos hacer desde el lado empresarial para realmente tratar de generar una armonía en esta consolidación latinoamericana? Primero hay que entender lo que está pasando, eso es lo primero que hay que entender. Y vemos países como por ejemplo Chile, Perú, Colombia, México, próximamente Costa Rica, que conforman la Alianza del Pacífico. Por otro lado vemos un Mercosur, en donde Venezuela entra en el Mercosur, Uruguay tiene la salida del Mercosur hacia la Alianza del Pacífico, Paraguay está en un status quo congelado dentro del Mercosur, y entonces comenzamos a ver que hay cosas que van avanzando y hay cosas que se están estacionando. Entonces, la primera cosa que nos tenemos que poner de acuerdo como empresarios latinoamericanos es este proyecto de integración hacia dónde lo queremos llevar. Y aquí les pongo un análisis para la reflexión. El negocio intrarregional latinoamericano no llega a los 200.000 millones de dólares. Ese es el monto de negocio que hacemos entre países latinoamericanos. Pero el bloque latinoamericano con China hace más de 800.000 millones de dólares de negocio. Entonces, ¿qué pasa? Estamos viendo ya efectos como, por ejemplo, que grandes empresas de Brasil que han generado dinero dentro de esa economía ponen la planta en China porque los costos en Brasil dejan de ser competitivos y se están sufriendo importando de operaciones de China. Entonces, ¿cuál es el modelo que queremos como latinoamericanos? Esa es la primera pregunta. Y hemos concluido en diferentes foros, en la Red Interamericana de Competitividad, en la Organización de Estados Americanos, en el Foro de Responsabilidad Social del Banco Interamericano de Desarrollo, en el World Business Forum Latinoamérica, que queremos un modelo de competitividad sostenible, en donde podamos generar en estas inversiones que vemos que se están dando, no solamente de manera local, sino de inversión extranjera directa en Latinoamérica, queremos que esas inversiones generen desarrollo para esta comunidad. ¿Cómo logramos eso y crear bienestar? Y ese es el gran problema, porque hay dos alas marcadas en Latinoamérica, países que yo llamo vanguardistas y países de retaguardia. Desafortunadamente, tratar de llevar un solo modelo cuando la política no está alineada en el mismo aspecto suena complicado. Posibles soluciones sí hay. Dejar la integración política, por ejemplo, en Latinoamérica en la UNASUR, que la UNASUR solamente tiene brazo político y no tiene brazo económico, y pensar en la integración económica en otros modelos. Hoy se está estudiando dentro de la comunidad andina, por ejemplo, la multipertenencia, pertenecer a la comunidad andina o el Mercosur, o la convergencia de la comunidad andina y el Mercosur. Se está estudiando la multipertenencia también con la Alianza del Pacífico. Se está estudiando, por ejemplo, el bloque centroamericano con la UNASUR, cómo se va a integrar eso a nivel político y económico. Entonces es muy difícil cuando la política todavía no está alineada digamos, en cuál es el gran proyecto que tenemos que seguir como latinoamericanos, poner inclusive al sector privado a debatir estos temas, porque desafortunadamente no controlamos el poder político y es donde se ejecutan las cosas. Lo que sí tenemos que hacer es la lucha incesante e inteligente para tratar de persuadir, basado en los conocimientos que tenemos de desarrollo con el sector privado. En las economías desarrolladas, los empresarios son héroes. En Latinoamérica son villanos. ¿Cómo revertimos esa visión? Yo creo que el tiempo nos va a ayudar, porque es un tema muy complicado, porque se trata de agendas mediáticas, públicas, muchas veces para decir que lo antiguo es lo nuevo y que a través de estos gobiernos se van a hacer cambios profundos. Como lo expliqué en mi discurso, no se puede, el Estado no es el padre, el constructor
de una democracia, de un modelo de desarrollo. Eso ya lo hemos visto que ha fracasado. Entonces, el discurso de que el empresario es el que ha causado los problemas, yo creo que eso va cayendo por su propio peso. Por supuesto, hay que tener mucho diálogo con los trabajadores, hay que tener con nuestros trabajadores, hay que tener mucho diálogo con los líderes sindicales, hay que tener mucho diálogo con las minorías dentro de un país y con la academia. Pero yo creo que ese tema poco a poco se está derrumbando en América Latina en general. Sé que Venezuela tiene una excepción particular, pero en América Latina en general ese tema poco a poco se está derrumbando y yo creo que el tiempo va a ser nuestro mejor aliado. Sin embargo, hay que trabajar todas estas estrategias que lo he mencionado. Dos preguntas en una y la última pregunta ya. ¿Cómo promover instituciones democráticas sólidas si el mismo gobierno el que las debilita con políticas públicas ineficientes? ¿O cómo rescatar las instituciones y la institucionalidad frente a gobiernos populistas? Populismo es otro tema muy complicado de traer a la mesa. Y básicamente el populismo se vende en cualquier parte del mundo como un régimen que gobierna a favor de las vastas mayorías. Desafortunadamente lo que se nos olvida es que el populismo gobierna a favor de las vastas mayorías por encima de la institucionalidad. Y ahí es donde está el problema. Entonces, es muy difícil, si no somos actores políticos, si estamos en el sector privado, delinear un plan estratégico en donde se diga, bueno, esto es cómo debe de ser, pero alguien lo tiene que ejecutar. Y lo que ejecuta no es el sector privado, es el sector público. Entonces ahí está el problema, básicamente. Por eso es que por más esfuerzos que a veces se tienen, no se llegan a los resultados deseados. Lo que sí tenemos que hacer es tener claro hacia dónde ir y preparar a las generaciones que vienen, hablar con los jóvenes. Yo creo que el tema de los jóvenes, el tema de las organizaciones de mujeres, por ejemplo, eso es muy importante. El tema, por ejemplo, de la integración de los discapacitados al mercado laboral, al sector laboral, es sumamente importante y tenemos que hacer ese trabajo, responsables como somos, de generar bienestar, hablar con todas estas minorías y poderles hacer entender que el único camino que existe en el desarrollo, en un mundo tan competitivo donde estamos compitiendo entre países, tengamos claro, para tener una mejor posición frente al mundo, en una globalización inminente, es justamente el poder educar. El desarrollo tiene dos pilares fundamentales. Uno, el pilar de la educación, y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer con estas cosas que les digo. Y el otro trabajo es justamente la política pública. La política pública, la protección de los derechos humanos, la libertad de emprender, la libertad de comunicarse, el fomento a la democracia, son temas fundamentales en el marco regulatorio para poder desarrollar la actividad privada. Con esos dos pilares se puede construir crecimiento económico. El modelo, la arquitectura del desarrollo económico a través justamente de la competitividad sostenible, con inclusión social, con protección ambiental y sobre todo con el fomento a los negocios inclusivos, generar esas grandes cadenas de valor que necesitamos. Si cumplimos con ese trabajo, yo creo que el discurso pues, se va a volver letra muerta y las acciones van a comenzar a tomar la relevancia del caso.